Bueno, vamos a preparar ese final de contratos. Hoy nos metemos con un tema que es un clásico de examen, la diferencia entre la frustración de la finalidad y la teoría de la imprevisión. Si entendés bien esto, pero bien, te aseguras una pregunta clave. Así que, ¡arranquemos! Mira, la pregunta que dispara todo este tema es la que tenés ahí. ¿Qué pasa cuando algo de afuera, algo que nadie se esperaba, hace que un contrato o ya no sirva para nada o se vuelva totalmente injusto para una de las partes? El derecho, para esto, tiene dos respuestas muy concretas. Vos ya sabés el principio general, ¿no? Pacta sunt servanda. Los contratos nacen para ser cumplidos. Pero, y acá viene lo interesante, el derecho no es una fórmula matemática ciega. Justamente prevé soluciones para cuando la realidad se impone y pasan cosas extraordinarias que rompen la lógica del negocio. Perfecto. Entonces, empecemos por la primera figura. La frustración de la finalidad. Presta atención a las palabras frustración y finalidad. A ver, ¿qué es la frustración? Ocurre cuando un evento externo, que no tiene nada que ver con las partes, hace que el motivo principal, la razón de ser del contrato, simplemente desaparezca. Ojo con esto, ¿eh? El contrato se podría cumplir técnicamente, pero ya no tiene ningún sentido práctico. Es inútil. Esto que ves acá es, básicamente, el corazón del artículo 1090 del Código. La palabra que te tenés que grabar a fuego es inalcanzable. La finalidad, el para qué se firmó ese contrato, se vuelve imposible de lograr, definitivamente inalcanzable. Mucho cuidado acá, porque esta es una pregunta de examen muy común. ¿Cuál es la diferencia con la imposibilidad de cumplimiento? Es simple, en la imposibilidad directamente no se puede cumplir. En la frustración, en cambio, sí se podría cumplir, pero sería un acto vacío, sin sentido, porque el motivo que le dio origen se esfumó. Y fíjate bien en estas 4 características. Lo más importante que tenés que entender de acá es que nadie tiene la culpa. No hay un deudor que incumplió. Es una situación que afecta a todos por igual por un hecho externo que nadie vio venir. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, el efecto es drástico. El contrato se termina, se resuelve y, por una cuestión de lógica, si una de las partes ya pagó o entregó algo, se lo tienen que devolver. Las cosas vuelven a su estado anterior. Bien, hasta acá la frustración, ya la tenemos clara. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda, que tiene una lógica distinta, la teoría de la imprevisión. Aquí está la primera gran diferencia con la frustración. El contrato todavía sirve, su finalidad sigue intacta. El problema es otro, es puramente económico. Algo totalmente inesperado pasó, y de repente cumplir con la obligación se volvió carísimo, casi ruinoso para una de las partes. Y esto nos lleva directo al artículo 1091. Si antes la frase clave era finalidad inalcanzable, acá la que te tenés que tatuar en la mente es excesivamente onerosa. El equilibrio económico del contrato se rompió por completo. Pero ojo, no cualquier suba de precios o mal negocio te permite invocar esto. La ley es muy exigente. Hablamos de una alteración extraordinaria de las circunstancias, algo que va mucho más allá del riesgo normal que uno asume al contratar. Por eso mismo, solo se aplica a contratos que se proyectan en el tiempo, los de ejecución diferida o tracto sucesivo. Y acá tenés otra diferencia que es fundamental con la frustración. El objetivo principal no es liquidar el contrato, sino todo lo contrario, es salvarlo. Primero, se busca que las partes se sienten a renegociar. Si no hay acuerdo, un juez puede reajustar las cláusulas. Y solo, pero solo como última opción, si no hay más remedio, se permite la resolución. Bueno, llegamos al núcleo de la cuestión. Si te tenés que llevar una sola cosa de toda esta explicación, que sea esto, la diferencia clave entre frustración e imprevisión. Si te preguntan esto en el examen, tenés que responderlo con total seguridad, sin dudar. Memorízate esta placa. Es así de simple y así de claro. En la frustración, el contrato se vuelve inútil. ¿Para qué lo vas a cumplir si su razón de ser ya no existe? En cambio, en la imprevisión, el contrato sigue siendo útil, el fin se mantiene, pero se volvió profundamente injusto. El desequilibrio económico es brutal. Inútil versus injusto. Esa es la clave. Vamos con el ejemplo de manual, que lo deja clarísimo. Para la frustración, alquilas un balcón carísimo para ver un desfile real. Técnicamente, vos podrías pagar y el dueño podría darte acceso al balcón. El tema es que si el desfile se cancela para siempre, ¿qué sentido tiene? Absolutamente ninguno. El contrato se volvió inútil, la finalidad se frustró. Y ahora, el caso de imprevisión. Imagina un contrato de construcción con un precio fijo. De golpe, una devaluación totalmente imprevista multiplica por 10 el costo de los materiales importados. El dueño de la obra sigue queriendo su casa y el constructor quiere construirla.
El contrato tiene todo el sentido del mundo, pero obligar al constructor a cumplir por el precio original sería llevarlo a la quiebra. Es posible, pero es ruinoso, es profundamente injusto. Muy bien. Para ir cerrando, vamos a resumir todo en un cuadro comparativo. Esto te va a servir para el repaso de último momento, 5 minutos antes de entrar a rendir. Mira, qué claro que queda todo acá. Frustración, artículo 1090. El problema central es la inutilidad. La solución principal, resolución. El contrato se termina. Imprevisión, artículo 1091. El problema es la injusticia por excesiva onerosidad. La solución principal, intentar revisar y adecuar el contrato. Y te dejo con la pregunta del millón, la que genera debates en los tribunales todos los días. ¿Dónde está la línea exacta que separa el riesgo normal de un negocio de un hecho de imprevisión? Esa frontera, a veces muy fina, es la que define si un contrato sobrevive o no. Entender esa tensión es entender de verdad todo el tema. Mucha suerte en ese examen. Bueno, vamos a prepararnos para ese oral. Hoy nos metemos con un tema que es absolutamente central, las formas de extinción de un contrato. Y no las más obvias, sino las que requieren un análisis más fino. Es clave dominar esto. A ver, la pregunta de fondo siempre es la misma. ¿Por qué se termina un contrato? Y la respuesta es que la causa, el motivo, lo es todo. Si entendemos bien si el problema estaba en el origen, si fue una decisión posterior o si alguien simplemente no cumplió, tenemos el 90% del tema resuelto. Empecemos por el primer escenario, aquel en el que el contrato, por así decirlo, ya nace enfermo, nace con un vicio desde el momento cero. Y acá aparece la figura de la lesión. Ojo, esto no es simplemente un mal negocio. El artículo 332 del Código Civil y Comercial es muy preciso. Habla de un vicio de nacimiento, un defecto que está presente desde la misma celebración del acto. Entonces, el punto crucial, lo que no se pueden olvidar es esto: la desproporción es originaria. El desequilibrio entre lo que se da y lo que se recibe existe desde el primer momento, desde que las partes firman, no es algo que aparece después. Y para que un juez considere que hay lesión, se tienen que dar dos elementos sí o sí. Por un lado, el objetivo, una desproporción que salta a la vista, que es grosera. Pero eso solo no alcanza. Se necesita el elemento subjetivo, que es el corazón del asunto, el aprovechamiento. Una de las partes se vale de la necesidad, la debilidad o la inexperiencia de la otra para sacar esa ventaja injusta. Ahora bien, ¿qué puede hacer la parte perjudicada? La ley le da dos opciones. Puede ir por todo y pedir la nulidad del contrato. Pero, y esto es muy importante, se prioriza la conservación del negocio. Por eso, el demandado tiene la chance de salvar el contrato ofreciendo un reajuste, equilibrando las cosas para que el acuerdo sea justo. Muy bien, dejemos de lado los contratos que nacen mal y pasemos a un escenario totalmente diferente. Acá tenemos un contrato que nació perfecto, válido, pero que se extingue simplemente porque las partes así lo quieren. Y aquí entra la rescisión. La más común y lógica es la bilateral, también conocida como mutuo disenso. Es básicamente un nuevo acuerdo para terminar el acuerdo anterior, un divorcio de común acuerdo. Pero también existe la rescisión unilateral, y acá hay que tener cuidado, porque es excepcional. Solo se puede hacer si la ley o el propio contrato le dan a una de las partes esa facultad para salirse por su cuenta. Un caso particular de rescisión unilateral es la revocación. Pensemos en contratos que se basan mucho en la confianza personal, como un mandato que le damos a un abogado o una donación. En esos casos específicos, la ley le permite a una de las partes retractarse, revocar su voluntad. Y llegamos al tercer escenario, que es, lamentablemente, el más frecuente y el que más conflictos genera. Acá no hay un vicio de origen, ni tampoco un acuerdo para terminar. Acá lo que hay es que una de las partes no cumplió. Y esta es la diferencia fundamental que hay que tener grabada a fuego. La resolución no es un pacto, no es algo amistoso. La resolución es una sanción. Es la consecuencia legal que sufre la parte que no cumplió con su obligación. Justamente todo el sistema de la resolución, que está regulado entre los artículos 1077 y 1086 del Código, se basa en eso, en el incumplimiento esencial de una de las partes como causa para extinguir el vínculo. Y como es una sanción, los efectos son severos. Primero, es retroactiva.
lo que significa que las cosas vuelven para atrás como si el contrato nunca hubiera existido. Por lo tanto, las partes tienen que restituirse lo que se hayan entregado. Y por supuesto, la parte que sí cumplió tiene derecho a reclamar una indemnización por todos los daños que ese incumplimiento le causó. Ahora, la herramienta para llevar adelante la resolución es la cláusula resolutoria. El artículo 1086 nos explica que hay dos tipos. La expresa es la que las partes escribieron en el contrato, como una especie de gatillo automático. Si no pagas en tal fecha, el contrato se resuelve. La implícita, en cambio, la ley la presume en todos los contratos bilaterales. Aunque no se diga nada, esa facultad existe. Pero para usarla, primero hay que intimar al deudor y constituirlo en mora. Bueno, ahora vamos a ordenar todo esto. Este es el esquema mental que tienen que tener para poder responder con claridad y seguridad en el examen. Presten mucha atención a esta tabla, porque es el mapa conceptual de todo el tema. Fíjense. Lesión, la causa es un vicio en el origen. Rescisión, la causa es la voluntad de las partes durante la vida del contrato. Resolución, la causa es el incumplimiento de una de ellas. Causa y momento. Con eso no hay cómo confundirse. Y para terminar de fijar las ideas, ¿qué es lo que realmente demuestra que se entendió el tema más allá de la memoria? Vamos con algunos ejemplos bien concretos. Por ejemplo, si alguien aprovechando la desesperación de una persona por una deuda, le compra la casa a un precio vil, eso es lesión. Si un inquilino y el dueño se ponen de acuerdo para terminar el alquiler antes de tiempo, eso es una rescisión bilateral. Si una empresa de catering no aparece el día de la fiesta, eso es un incumplimiento que da lugar a la resolución. Y si el contrato de telefonía dice que ante la falta de pago por 30 días el servicio se da de baja automáticamente, ahí tenemos una cláusula resolutoria expresa en acción. Y les dejo una última pregunta, para pensarla. Una pregunta que demuestra un razonamiento jurídico más profundo. ¿Cualquier incumplimiento, por más mínimo que sea, permite resolver todo el contrato? La respuesta, se las adelanto, tiene que ver con el principio de buena fe y la gravedad del incumplimiento. No cualquier tropiezo justifica una medida tan drástica. Saber fundamentar eso, bueno, eso marca la diferencia en un examen.